Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 121, 122, 123, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 6, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 121. Nina. ¿Qué te pasa? Nina. La mujer desmayada probablemente era un caballero. Una vez que la tensión se había disuelto, la mujer con un buen equipamiento perdió el conocimiento. Al ver que se desmayaba, la pequeña niña comenzó a sujetar su cuerpo y llamar su nombre con sus ojos llenos de lágrimas mientras la mujer no respondía. El pecho de la mujer colapsada estaba subiendo y bajando, por lo que no debería haber ningún problema. No te preocupes, simplemente perdió el conocimiento. Sus heridas ya han sido curadas con mi magia, pero ha perdido mucha sangre. Lo mejor es que se le permita descansar. Cuando le dije eso a la chica que se aferraba a la mujer Nina levantó la cabeza y me miró. Después de asentir en respuesta, la chica gimió un poco. Tras una mirada más cercana, pude ver que tenía algunos cortes y hematomas, y que su hermosa ropa estaba cubierta de barro y sangre. A pesar de eso, una leve sonrisa apareció en su rostro mientras miraba a la caballero caída. En un grupo de personas con armaduras decentes, ella era la única excepción. Teniendo en cuenta su edad y el hecho de que escuché a Nina decir princesa Lille, era obvio que ella era alguien de una alta posición social y ellos eran sus sirvientes. Por favor, quédate quieta. Puse mi mano frente al pequeño y lastimado cuerpo de Lille e invoqué otro hechizo. Real. Las suaves luces emitidas por mi mano fueron absorbidas por los cortes y hematomas en todo el cuerpo de Lille, y en unos momentos todas sus heridas se habían desvanecido. Oh, eso es increíble. Los ojos de Lille se agrandaron mientras miraba sus brazos y piernas para ver que sus heridas habían desaparecido. Su sorpresa general la hizo soltar un grito de asombro. Al lado de la chica con la reacción inocente, un hombre grande que había estado enojado hasta ahora no sabía qué decir mientras miraba hacia adelante y hacia atrás entre Lille y la dormida Nina. Cuando Lille notó su actitud, ella hizo un puchero y señaló su comportamiento. Por cierto, Saar. ¿Qué pasa contigo? Necesitamos mostrar nuestra gratitud a nuestros benefactores. Se secó rápidamente las lágrimas de sus ojos y se rió de una manera traviesa, no apropiada para un noble mientras hablaba. El caballero llamado Saar regresó a la realidad e inmediatamente se arrodilló al ver su comportamiento. Las otras personas siguieron su ejemplo y también se arrodillaron. Estamos realmente agradecidos por su ayuda. Nosotros. Saam repentinamente se detuvo como si estuviera luchando con qué decir a continuación. Lille se levantó animadamente e hinchó su pecho poco desarrollado antes de continuar donde lo había dejado. Mi nombre es Lille no Sansouria. Por ciertas razones estoy en medio de un viaje, enfrentamos grandes dificultades debido a esos perseguidores, pero nuestras vidas fueron salvadas gracias a sus acciones. Gracias una vez más por sus esfuerzos. Lille tenía una apariencia majestuosa mientras hablaba y, a pesar de tener solo unos 10 años, el aire orgulloso de la clase alta estaba impregnando su discurso. Había algo familiar sobre el nombre Nosan que usó en su introducción. Cuando estuve en el territorio Lambaltic del reino Roden, hubo conversaciones de comercio con el reino Nosan. Su nombre incluía Nosan, y teniendo en cuenta los miembros que la acompañaban, era posible que esta niña formara parte de la familia real de ese reino, o de alguien con un estatus equivalente al menos. Al escuchar su gran presentación, la expresión de Saar alternaba entre asombro y frustración. La gente que estaba detrás de él permanecía en absoluto silencio, lo que significaba que identificarse a sí mismos era perjudicial para su causa, o que se suponía que debía mantenerse en secreto. Si no me equivoco, el territorio humano más cercano al bosque de Rouen debería haber sido el reino de Salma, sin embargo, ella todavía se identificaba a sí misma como Nosan. Ella parecía ser la realeza que viajaba a un país vecino con una pequeña escolta. ¿Habían venido al reino de Salma como mensajeros o como exiliados? Además, Lille había hablado de algo preocupante. Ella se refirió a la quimera araña como un perseguidor. Era posible que el monstruo hubiera sido enviado para obstruir su camino. Mientras estaba enterrado bajo una oleada de pensamientos, Chiome y Ariane habían venido y también estaban pensando en esto. Solo Ponta no se vio afectada, rascándose la parte de atrás de su oreja con su pata trasera. Por otro lado, escuchaba un gemido de parte de Saar y de los otros guardias mientras trataban infructuosamente de encontrar una forma de rectificar esta situación. Sin embargo, Lille permaneció ajena a todas nuestras reacciones y me miró con sus grandes ojos brillantes. Todos ustedes son realmente fuertes. ¿Quién eres?
Solo había curiosidad detrás de su pregunta, así que Ariane, Chiome y yo compartimos una mirada y un asentimiento silencioso. Mi nombre es Ard Laratoya, por nuestras propias razones, estamos viajando juntos. Ariane y Chiome me siguieron con breves presentaciones. Ariane Glennis Laratoya. Chiome. Aunque no mostramos la cortesía que uno esperaría en presencia de la realeza, Lille no pareció disgustada por ello, simplemente se interesó cada vez más en nosotros. Detrás de ella, Saar dirigió sus ojos en nuestra dirección. Creo que dijimos algo que fue muy impactante, pero podría haber descubierto nuestras identidades al oír el nombre de una aldea élfica. Independientemente de mis preocupaciones, Lille continuó hablando. Viajeros. Si no tienen prisa por llegar a su destino, me gustaría que se unan a mi guardia, ¿o eso no sirve? Si se trata de una recompensa, entonces simplemente nombren su precio. Por favor, espera, princesa. Fueron los escoltas detrás de ella, no nosotros, quienes estaban más impactados por la abrupta propuesta de Lille. Saar pronunció rápidamente su objeción. Para las personas encargadas de la protección de la vida de alguien, ver su trabajo siendo ofrecido a otra persona ciertamente sería desalentador, especialmente si se trata de una persona que acabas de conocer. Sin embargo, Lille detuvo sus quejas con un movimiento de sus pequeñas manos. Estamos pasando a través del reino Salma en nuestro camino hacia el condado Dimo. No es que mi vida sea tan valiosa, debo exponer nuestra apelación al conde, para que menos gente de la capital de mi reino sea asesinada por esos monstruos repugnantes. Ella presionó su pequeña mano en un puño mientras hablaba. Lille era solo una niña pequeña, sin embargo había sinceridad en sus palabras. Puede haber sido por la obligación de la nobleza, pero una chispa de admiración surgió dentro de mí. La expresión de Saar se nubló al observar el comportamiento de Lille. Parecían haber entrado al reino Salma sin permiso. Bueno, no teníamos la obligación moral de acusarlos. Después de todo, las fronteras de este mundo no estaban tan bien defendidas y tomar guardias armados mientras cruzaban un país extranjero era una medida de precaución. Llegar al condado Dimo parecía ser su objetivo, y la actitud de Lille sugería que pasar por el reino Salma era una necesidad. Según lo que dijo, era un lugar donde podía adquirir los refuerzos necesarios para la capital de su país. Eso planteaba la cuestión de quién era exactamente el conde Dimo. Cuando miré a Chiome, ella entendió lo que quería saber, por desgracia su respuesta fue un leve movimiento de cabeza. Chiome tampoco sabía quién era esta persona Dimo. Sin embargo, las personas siendo asesinadas por monstruos no pueden ser ignoradas. Los monstruos deben haber sido los mismos que la quimera araña con la que tratamos. Un gran poder ha comenzado a mover a los no muertos en serio. El único sospechoso era la teocracia Iruku. Teniendo en cuenta lo que sabíamos, lancé una mirada vacilante en dirección de Ariane, quien dejó escapar un suspiro y se encogió de hombros. Sus ojos dorados eran tan plácidos como de costumbre debajo de la capucha de su capa gris. Luego le susurré mi idea al oído de Chiome. Bien. Después de obtener su opinión sobre el asunto, me dirigí al grupo de Lille y lentamente me quité el casco. Es un elfo. Elfos. Del bosque de Rowen. Cuando vio mi cabello negro, piel morena, ojos carmesí y orejas puntiagudas, Saar palideció cuando juzgó inmediatamente que yo era un elfo del bosque de Rowen. Antes de enfrentar a la araña quimera, bebí un poco de agua de manantial en caso de que algo así sucediera, no fue lo que sucedió. Recientemente, he estado entrenando con Ariane y Glennis en este cuerpo y quería ver el resultado de mis esfuerzos en una batalla práctica. Mientras estoy en mi cuerpo esquelético, mis sentimientos de miedo eran fuertemente reprimidos y podía actuar desinhibido, pero el costo de usar el agua de manantial era el regreso de dichas emociones, el miedo que me causaba la batalla de práctica me endureció mientras luchaba. Sin embargo, demostré el resultado del entrenamiento de Glennis en la última pelea. Todavía no podía soportar la tensión por mucho tiempo, pero el hecho de que podía participar en batallas cortas mientras mantenía la compostura fue un paso importante en mi entrenamiento. Recordar lo que soporté en manos de Glennis y Ariane me provocó un escalofrío que recorrió mi espalda, así que sacudí mi cabeza para despejar esos pensamientos. En cuanto a mi aspecto, no era el de un elfo regular ni el de un elfo oscuro como Ariane. Los elfos eran una rareza en la sociedad humana, por lo que cualquiera con orejas alargadas parecía ser clasificado como un elfo. No iba a señalar eso aquí porque ahora no era el momento de explicar mis circunstancias, pero corregí una cosa. No, no somos del bosque Rowen. Pertenecemos a un pueblo en el gran bosque de Canadá. Ariane lentamente se quitó su capucha gris y reveló su piel lila y ojos dorados a Saar y a los demás. Kyun. Kyun.
Creo que algunos de los hombres de Saar contuvieron la respiración mientras miraban a Ariane. La atmósfera extraña hizo que Ponta se acercara a mis pies. Canadá, el mayor poder de los elfos, en un lugar así. Sam sabía algo de Canadá, pero Lille estaba confundida por el nombre, así que lo miró y le preguntó directamente. ¿Qué es Canadá? Como puedes ver, no somos humanos. ¿Aún así deseas contratarnos? Si es así, lo que buscamos es información como recompensa. ¿Cuál es tu respuesta? Los ojos de Saar y de los otros guardias cayeron simultáneamente sobre Lille. Por un momento, Saar parecía como si estuviera a punto de abrir la boca para hablar, pero Lille dio un paso al frente y respondió antes de que pudiera decir algo. Si está dentro de mi capacidad, responderé cualquier pregunta hasta que estés satisfecho. Es una tarifa barata para garantizar mi seguridad en este viaje. Mientras Lille hinchaba su pecho mientras hacía su orgullosa declaración, lancé una mirada a Chiome. Cuando captó mi mirada, Chiome asintió una vez antes de caminar frente a Lille y quitarse el sombrero de su cabeza. Solo hay una cosa que quiero saber, la normalmente tranquila Chiome habló con una voz intensa, que aún no la he visto usar, lo que cogió a Lille y a sus guardias con la guardia baja. El abrupto retiro de su sombrero también había expuesto sus orejas de gato. Un hombre bestia. Una de las orejas de Chiome se agitó cuando escuchó ese murmullo. Sin embargo, debido a que los elfos como Ariane y yo estábamos presentes, ninguno de ellos mostró abiertamente algún desprecio hacia ella, ya que la relación entre las dos razas era desconocida para ellos. Parece que Canadá tenía una influencia considerable en el continente norte. Estoy investigando la actividad reciente de mi hermano en el reino Nosan. Si hubo algún incidente reciente o actividades sospechosas, quiero que me lo digan. Miró a todos para medir sus reacciones después de expresar sus deseos. Lille miró de inmediato a Saar y le dio una mirada interrogante, pero parecía que él estaba luchando por recordar si algo así había ocurrido. No hay suerte. Cuando ese pensamiento cruzó por mi mente dejé escapar un suspiro, pero algunos de los guardias empezaron a hablar entre ellos. Uno de ellos se levantó para susurrar algo en el oído de Saar. La cara de Saar se iluminó cuando se acordó de algo, así que tosió fuertemente y comenzó a hablar lentamente. Al parecer, un intruso se coló en la tesorería del palacio. Se rumorea que el intruso había sido un hombre bestia. Causó una gran conmoción en ese momento ya que logró eludir a los guardias del palacio, pero no se encontró nada fuera de lugar. El intruso aún no ha sido capturado. A juzgar por su expresión, era algo difícil de decir para él, pero Chiome no estaba tan preocupada por eso. Sin embargo, algo que dijo captó mi interés. No sabía cuánta importancia tenía el país en su tesorería, pero cierto nivel de seguridad debería estar ubicado en una instalación tan importante. La infiltración y elusión no eran habilidades comunes. Además, no robar nada después de entrar y evitar la captura era muy inusual. A diferencia del continente sur, los hombres bestia como Chiome, que se llamaban a sí mismos la gente de las llanuras y las montañas, tenían que pasar su vida escondiéndose de los humanos, por lo que sus vidas en general no eran fáciles. Escapar sin robar ni siquiera una pequeña cantidad de dinero no parecía ser la acción de un hombre bestia o humano. Traté de examinar la expresión de Chiome mientras pensaba eso. ¿Había adivinado que el ladrón del que hablaba Saar era Sasuke? Ariane recogió a Ponta, que había comenzado a frotarse contra su pierna y miró tranquilamente el intercambio. Mientras tanto, Saar continuó hablando sobre un tema difícil. Creo que a lo largo de los 3 países que bordean la teocracia, casi todos los hombres bestia han sido cazados por los caballeros santos. Cuando la teocracia necesita mano de obra, el nuestro y los demás países entregarían a cualquier hombre bestia capturado. Los ojos azules de Chiome adquirieron un brillo agudo mientras miraba a Saar. Saar parecía tener experiencia en lidiar con la coacción, y aunque tenía una expresión desagradable en su rostro, no vaciló. Ese país actúa como el centro de tu religión y permite que sus fuerzas armadas entren libremente en tu país. Los guardias detrás de Saar comenzaron a emitir un aura peligrosa cuando escucharon mi pregunta improvisada. Sin embargo, Saar apretó el puño para mantener la compostura mientras miraba al frente. Por supuesto, un acto como este no sería aceptable en circunstancias normales. La doctrina de la Iglesia permite que exista una sociedad humana ideal. Sin embargo, dado que las fuerzas militares de la teocracia son pequeñas, carecen del alcance necesario para oponerse a otras naciones, la declaración de Saar sorprendió a Lille, que había estado en silencio hasta ahora, haciéndola respirar con dificultad y apretar sus puños. Aparentemente, nadie le había contado sobre esto.
Para alguien tan orgullosa como Lille y en su posición, el hecho de que su país no pudiera oponerse a la interferencia de otra nación debe haber sido un insulto insoportable. La sombra de la religión Iruku siempre se estaba expandiendo. Sin embargo, ahora no era el momento ni el lugar para pensarlo demasiado. Cuando llevé mis dedos a mis labios y silbé, Shiden dejó de pastar y corrió hacia mí. Aceptaremos el pago por ahora. No sé si aparecerán más monstruos. Acompañaremos a Lille Dono al condado Dimo. Podemos continuar esta conversación a caballo. Lille giró su cabeza en mi dirección y asintió en respuesta a mi declaración. Por supuesto. Todavía hay mucho por hacer. Mientras Lille murmuraba para sí misma, Saa recuperó la compostura detrás de ella. Después de ponerse de pie, recogió a la inconsciente Nina y la llevó a su propio caballo. Nuestra primera parada sería el condado Dimo. Acaricié el cuello de Shiden mientras lo pensaba y revisé el área circundante. Entonces, ¿de qué dirección venimos? Capítulo 122. Soulia, la capital del reino Nosan. Hace 2 días, la capital había estado rodeada por una fuerza de muertos vivientes no identificada. Las decenas de miles de muertos vivientes atacarían en intervalos irregulares, pero las comparativamente pequeñas fuerzas del reino fueron capaces de defenderse usando las enormes murallas de la ciudad y apenas sobrevivieron a la batalla. El enfrentamiento de los soldados y otros luchadores contra los monstruos araña y no muertos ocasionalmente intentarían llegar al Palacio Real en el centro de la ciudad. El hecho de que el Palacio Real estuviera separado del frente de batalla principal por una pared interna y su aspecto minimalista era un indicador de la larga historia de conflictos de esta región. Sin embargo, un palacio de aspecto tan simplista también contenía muchos muebles y decoraciones que mostraban el prestigio del país. De hecho, las habitaciones para diplomáticos extranjeros no eran inferiores a los alojamientos ofrecidos por otros países. En esa habitación, 2 personas se sentaron una frente a la otra en algunos de los sofás de la habitación. Uno de ellos era un hombre de aspecto estricto, de mediana edad, que vestía ropas cuya calidad, a pesar de no ser tan extravagante, revelaba su verdadero valor. En este caso, la persona que llevaba dicha ropa era la máxima autoridad de este país, el rey Asparuf Nosan Soulia. Sin embargo, su habitual actitud digna de rey no estaba presente cuando se sentó frente a una persona que bebía té tranquilamente. En cambio, hizo su mejor esfuerzo mientras hablaba en un tono más modesto. Palermo-sama, así que se va a quedar aquí por su propia voluntad. El hombre sentado frente al rey Asparuf hizo una pausa por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza. La persona en cuestión llevaba una versión extravagante de las túnicas canónicas de un sacerdote Iruku y sonrió mientras dejaba la taza de té a un lado. Su pelo negro estaba peinado hacia atrás y parecía estar un poco nervioso. Excluyendo al papa, este hombre era una de las 7 personas más poderosas del país vecino de Nosan, la teocracia Iruku. El cardenal Palermo Avaritía Liberalitas le dio al rey una sonrisa amistosa al responder su pregunta. Predico la palabra de Dios, dar la espalda al rebaño, simplemente porque aparecieron decenas de miles de muertos vivientes. Si me fuera, no solo se pondría en duda mi fe, también perdería cualquier tipo de credibilidad en los ojos de la congregación local. Si tuviera que hacer eso, la gente de la capital real sería lanzado al desorden. Palermo dejó escapar un gran suspiro cuando terminó de hablar y dirigió una mirada seria al rey. Dios observa las acciones de los hombres. La gente necesita estar unida para enfrentar las tribulaciones de Dios. No tengo dudas de que si este país supera estos tiempos difíciles, recibirá una gran bendición. El rey le dio a Palermo un asentimiento ambiguo cuando el cardenal pronunció una oración silenciosa. El desastre ha caído sobre este país, superarlo debería profundizar los lazos entre la gente de la capital, pero también puede ser desgastado. Los ojos del rey se estrecharon mientras dirigía su mirada a una ventana cercana, tratando de ver más allá de su vista. ¿Cuántos refuerzos pueden reunir mis hijos? ¿Cuántos días debemos aguantar? Todas las pruebas de Dios son tan difíciles como esta. Los ojos del rey se nublaron cuando bajó débilmente la cabeza. Mientras el rey miraba hacia otro lado, un placer desviado comenzó a llenar los ojos de Palermo. Sin embargo, como había bajado la cabeza rápidamente, su expresión se reflejó en la mesa. Dios nunca ignora el anhelo del corazón. Por lo tanto, creo que la guía de Dios me ha guiado hasta aquí. El rey se aclaró los ojos cuando escuchó las palabras de Palermo. Eso es cierto. El cardenal Liberalitas sonrió alegremente mientras escuchaba las esperanzadas palabras del rey. Incluso las personas de la fe son humanos, como la gente de este país. El propósito de nuestra orden es extender una mano a aquellos que han enfrentado grandes dificultades en sus vidas.
Ya he enviado algunos subordinados para contactar al Papa. El hombre sentado frente a él se vio como el rostro de Dios por una fracción de segundo. Sin embargo, las crecientes dudas hicieron que el rey hablara. ¿Fue capaz de mandar un mensajero a través del bloqueo? La frente de Palermo se movió ligeramente ante la pregunta del rey. Mis subordinados son caballeros santos altamente habilidosos, envié a algunos de ellos en medio de la noche. No caerán ante los muertos vivientes sin fe. El rey asintió cautelosamente con la cabeza al sonriente Palermo. Ya veo. Un informe reciente que recibí mencionaba que esas cosas pierden su liderazgo por la noche. Es una característica bastante extraña que descubrieron los soldados. La punta de los dedos de Palermo temblaron ante el comentario del rey, pero su expresión sonriente permaneció intacta. Aún así, soy simplemente un clérigo, por lo tanto, no entiendo completamente el comportamiento de los muertos vivientes. Debemos aguantar esta tormenta para mantener encendida la llama de la esperanza. Una luz determinada se encendió en los ojos del rey mientras escuchaba las palabras de Palermo. Sin embargo, una sensación inesperada causó que Palermo involuntariamente se alejara. ¿Pasa algo malo, señor Palermo? Palermo se aclaró la garganta antes de responder a la pregunta del rey. No te preocupes. Es solo tu imaginación. Palermo dijo eso, pero la inquietud comenzó a surgir en la profundidad de sus ojos. Sin embargo, antes de que el rey pudiera seguir con el asunto, un golpe en la puerta llamó al rey. Después de ver salir al rey Asparuz, Palermo miró en cierta dirección otra vez, las arrugas se formaron entre sus cejas. 2 de los caballeros fantasmas que envié, supongo que los guardias eran más talentosos de lo que inicialmente pensé. Aún así, he sentido algo así antes, un mal presagio tal vez. Después de decir eso, respiró hondo y suspiró. No hay forma. No sé si puedo enviarlos ahora, pero 4 caballeros fantasma adicionales deberían ser suficientes. Aún así, el costo de crear 4 de ellos, la mirada de Palermo viajó en la dirección hacia donde el rey se dirigía mientras se hablaba a sí mismo. Su rostro se torció en una sonrisa sádica. Bueno, necesito trabajar duro e iluminar a la gente. Ver en persona cómo la esperanza se pudre en sus corazones, es un placer que no experimento con mucha frecuencia. Capítulo 123. El cielo gradualmente se había teñido de rojo mientras se ponía el sol. El paisaje montañoso comenzó a reflejar el cielo, cambiando la apariencia del paisaje. Un grupo de sombras alargadas podían verse dirigiéndose al sur. Accidentalmente nos encontramos con la princesa Lille del reino Nosan. Aunque tenía 11 años, actuaba de la manera que uno esperaría de un miembro de la familia real. Estamos actualmente en el medio de escoltarla al condado Dimo, la princesa cabalgaba sobre el caballo de su guardia Saar. De vez en cuando, la princesa infantil sacaba su cabeza de entre los brazos de Saar y miraba detrás de ella. Incluso desde aquí podía ver la preocupación comprensible en su expresión. No era a mí a quien la princesa había estado mirando. La inconsciente Nina, una de las guardias imperiales, aparte del grupo con el que estábamos trabajando ahora, también estaba montando el enorme cuerpo dragón de Shiren. La mirada de la princesa Lille estaba centrada en ella. El líder de los caballeros, Saar, inicialmente planeaba atarla a su caballo, pero incluso un caballo de guerra robusto como el suyo tenía sus límites. Nos enteramos de que el carruaje de la princesa Lille había sido destruido, así que ella miró descaradamente a Shiden y nos pidió viajar con nosotros. Sin embargo, Saar puso fin a esa idea al explicar las consecuencias de poner a una princesa en manos de una potencia extranjera, y mucho menos de otra raza. En este momento, Nina estaba atada a mi espalda con algunas bandas simples que logramos hacer. Ariane se sentó detrás de mí para apoyar su figura desde atrás. A pesar del tamaño total de una montura de dragón, 4 personas montando en él habrían sido demasiados, así que Chio me tomó prestado un caballo de uno de los guardias muertos. Chio-me nunca había montado un caballo hasta ahora, pero sus nervios motores eran bastante impresionantes. Ella casi de inmediato entendió cómo montar después de agarrar las riendas. Las habilidades físicas superiores de su raza les permitían correr de un bosque a otro sin ninguna dificultad. Los caballos solo podían aumentar su velocidad en las llanuras, así que se los consideraba innecesarios. Si no hubiera sido por la persecución, su gente no se habría visto obligada a vivir en el bosque y las montañas, pero supongo que ahora se estaban expandiendo hacia las llanuras más allá de la cordillera del dragón de viento. Después de desarrollar la tierra y talar el bosque, las llanuras podrían crecer aún más. Si eso sucediera, no perderían nada al introducir la equitación a caballo para el transporte de larga distancia.
Podría ser mejor implantar algunos caballos en el área. Después de tener al caballo bajo control, ocasionalmente, Chio me acariciaba el cuello del caballo y se esforzaba por controlar su estado. Desde un lado, era como ver a un jinete experto. Los hombres bestia también tenían una característica racial de entender el corazón de los animales. Con ese pensamiento en mente, miré hacia abajo a un ponta bostezando mientras ella se acurrucaba dentro de la melena de Shiren. La bestia espíritu eran animales que los humanos rara vez podían domesticar, pero el zorro esponjoso, supuestamente tímido, se hizo amigo de Chiome casi de inmediato. Ella había sido cautelosa conmigo al principio, pero se hizo amistosa después de que la atraje con comida, así que esa no era una buena comparación. ¿O se dio cuenta Ponta desde el principio que yo no era un humano, sino una clase de subespecie elfo? Kyun. Ponta me miró e inclinó su cabeza cuando notó mi mirada. Sacudí mi cabeza hacia Ponta y miré hacia adelante otra vez. Cuando nos unimos al grupo de la princesa, noté que Ponta no parecía tan interesada en la princesa Lille y ni siquiera intentó acercarse a Saar ni a los otros guardias. En cuanto a la caballero inconsciente Nina, de vez en cuando hacía cosquillas en la punta de la nariz de la caballero con su cola esponjosa, pero eso era más una broma traviesa que otra cosa. Aunque era bastante lindo, ella solo era capaz de actuar con valentía porque la otra persona estaba inconsciente. Mientras pensaba en esas cosas, un movimiento inesperado detrás de mí anunció que alguien había recuperado la conciencia. ¿Qué es esto? Nina lanzó un grito de confusión mientras comenzaba a retorcer su cuerpo. Poco a poco, comenzó a reconocer su entorno, incluido el hecho de que estaba atada a alguien que llevaba una armadura de cuerpo entero. A medida que el significado de la situación se aclaró, comenzó a luchar violentamente. ¿Dónde estamos? ¿Quién eres tú? Estábamos en la cola del grupo y lo único que se reflejaba en sus ojos era mi armadura, y además su memoria debe haber sido vaga debido a lo que le sucedió. No luches, Nina Dono. Después de hablar con ella, nos instó a acercarnos al caballo de Saar y Lille y los llamé. Saar Dono, Lille Dono, por favor, deténganse un momento. Nina Dono está despierta. Lille se asomó de entre los brazos de Saar para echar un vistazo cuando dije eso. Nina está despierta. ¡Qué alivio, princesa! Esto es, la princesa Lille estaba extasiada cuando vio a Nina, mientras que Nina inmediatamente dejó de luchar cuando escuchó la voz de la princesa. ¿Te sientes bien, Nina? ¿Hay alguna incomodidad en tus brazos o cuerpo? Saar y yo, al mismo tiempo, nos detuvimos antes de comenzar a deshacer las restricciones que me ataban a Nina. Para entonces, el recuerdo de lo que le había sucedido debe haber regresado cuando Nina miró su brazo. Estaba segura, me cortaron el brazo, debería haber muerto. Ella movió su brazo anteriormente cortado un par de veces mientras murmuraba a sí misma. Arctono, el que lleva la armadura, volvió a unir tu brazo con magia curativa. Cuando vio la expresión desconcertada de Nina, Lille hizo una sonrisa gigante mientras saltaba de los brazos de Saar al suelo. Después de bajarse de Shiden, Nina se arrodilló frente a su ama que vino a recibirla. Eso es maravilloso. Estaba tan preocupada por ti, Nina. Princesa, lamento haberte preocupado. Nina bajó la cabeza mientras trataba de disculparse, pero la pequeña princesa la abrazó. Era obvio que Lille no necesitaba ni quería esas palabras mientras enterraba su cara en el pecho de Nina con lágrimas en los ojos. Se quedaron así por un tiempo antes de que Saar bajara de su caballo y hablara. Princesa, todavía tenemos que abandonar este territorio de inmediato. Ya que se confirmó el bienestar de Nina, podemos acelerar nuestro paso. Saar escaneó el área mientras decía eso, y aunque Lille parecía insatisfecha con eso, ella comprendió su argumento y se separó del pecho de Nina. ¿No debería faltar mucho tiempo hasta que lleguemos a la fortaleza de la colina? Saar asintió ante la pregunta de Lille antes de volver a mirar a Nina. Eso está bien, entonces, podremos recompensar adecuadamente a Ardono. Después de decir eso, ella y Saar volvieron a su caballo. Nina la miró mientras se alejaba antes de darse la vuelta, donde sus ojos casi se salen cuando vio la cara de Ariane, un elfo. Su conmoción solo se intensificó cuando Chiome llevó su caballo al lado de Shiren, un hombre bestia. Sus gritos llamaron la atención de Lille mientras Saar estaba en medio de levantarla. Nina. Esas personas son nuestros benefactores y han acordado protegernos mientras viajamos. Por favor, abstente del comportamiento grosero. Perdóname, princesa. Nina casi reflexivamente se inclinó en nuestra dirección al ser regañada por Lille. Arctono, estoy en deuda contigo. No solo subyugaste a esos terroríficos monstruos, incluso salvaste mi vida.
Aunque Nina parecía ser mucho más joven que Saar, sus actos de gratitud superaron a las del caballero. Aunque era una mujer, su piel estaba ligeramente bronceada y había un brillo sin miedo en sus ojos. Sin embargo, también se reflejaba un poco de hostilidad en esos mismos ojos cuando miró a Chiome y Ariane. Probablemente las dos también notaron esto. Las enseñanzas de la religión Iruko estaban arraigadas en su hogar, aunque no había un desdén absoluto o desprecio, ella probablemente era una representación precisa de cómo reaccionarían los humanos. Aún así, eso puede ser inevitable. El sentido de los valores que se han cultivado durante años de adoctrinamiento religioso no podía simplemente eliminarse. La indiferencia de la princesa Lily a tales valores era la excepción más que la regla. No hay necesidad de agradecerme. Simplemente no quería ver a una niña llorar al perder un ser querido. Nina bajó la cabeza una vez más antes de darse la vuelta. ¿Dónde está mi caballo? Está justo aquí. Uno de los guardias se adelantó junto con el caballo de Nina. Los guardias lograron capturar el caballo revoltoso después de que Nina perdiera el conocimiento. Después de que ella recibió las riendas, Nina montó el caballo de una manera que no esperarías de una persona recientemente herida. Una vez que recibió su espada de otro guardia, llevó su caballo al lado de Saar. Me disculpo por hacerte preocupar. El viaje puede ser duro para tu cuerpo, pero cuento contigo. Saar instruyó a los otros con un gesto con la mano después de responder a la declaración de Nina. A esa señal, nuestro grupo reanudó nuestro viaje hacia el condado Dimo. El paisaje finalmente comenzó a cambiar justo cuando el profundo cielo carmesí pasaba a un matiz índigo oscuro. A medida que la luz del día se desvanecía, la posibilidad de perderse aumentaba, pero pronto apareció una gran pared frente a nosotros. La pared tenía unos 10 metros de altura. Era difícil distinguir algo debido a las sombras, pero la pared parecía estar hecha de piedra y se extendía sin fin de izquierda y derecha. Me recordó al muro construido alrededor del asentamiento humano de Tajiento en el sur del continente. ¿Qué es este muro? Mientras ralentizaba a Shinden tirando de las riendas, le pregunté a un guardia cercano al respecto, parecía un poco aliviado mientras respondía. Esta es la pared defensiva de la fortaleza de la colina del condado Dimo. Estaremos en el condado una vez que lo crucemos. Mientras hablaba, la tensión que el grupo llevaba parecía aliviarse al mirar la pared. Finalmente lo logramos. Princesa, la puerta está justo al este de aquí. Lily también se sintió aliviada por esas palabras. Detrás de ella Saar asintió con la cabeza antes de meter la mano en una bolsa atada a su caballo y sacar una tela doblada. Lily parecía desconcertada por esto y levantó la vista para preguntarle al respecto. ¿Qué es eso? Los ojos de Saar se agrandaron ante su pregunta. La tela parecía estar hecha de tela de alta calidad y había un cofre complejo bordado en su centro. Esa era probablemente la cresta del reino Nosan. Saar abrió cuidadosamente la bandera del reino y la ató a la propia vaina de su espada. Luego se lo dio a uno de sus subordinados, que de inmediato se puso en camino con la bandera levantada sobre su cabeza. Probablemente no habían mostrado ningún artículo que indicara su afiliación hasta ahora porque habíamos estado cruzando un país hostil. Estaban ingresando en territorio amigo, por lo que decidieron mostrar su lealtad. Ahora que el sol se había puesto, no sabía si serían capaces de identificar la cresta de la bandera, pero un grupo de personas repentinamente se acercaron a la pared, seguramente enviarían a alguien a investigar. Las posibilidades de que el otro lado atacara antes de que verificaran la cresta al menos se redujo. Cuando Ariane miró por encima de mi hombro para ver qué estaba sucediendo, pareció comprender y dirigió sus ojos dorados hacia las sombras encima de la pared. Tratando de medir su respuesta, le hice una pregunta. Ariane Dono, ¿las diferentes aldeas de elfos también tienen algo para mostrar su afiliación? Los hay, pero solo los utilizan los guerreros que operan fuera de su aldea natal. Ariane asintió antes de contestar mi pregunta. Aparentemente, solo los guerreros elfos portaban artículos como ese. Veo una silueta en movimiento. Antes de que pudiera preguntar cuáles eran, Ariane señaló algo que había visto. Por encima de nosotros, las antorchas se extendían en intervalos iguales, encendiéndose una tras otra, revelando una pequeña fortaleza detrás de la pared que se había escondido en la oscuridad. De hecho, había guardias apostados en la pared, el sonido de las patas de los caballos a lo largo de la pared y nuestra conversación deben haber llamado su atención y vinieron a verificar las cosas. Eventualmente, llegamos a una sección de la pared que estaba iluminada por varias hogueras grandes, y fuimos recibidos por una fila de soldados encima de la pared. Debajo de los pies de los guardias había una puerta impresionantemente grande. Supongo que llegamos a la entrada principal. ¿Quiénes son ustedes? Saben que este es el condado Dimo del reino Nosan.
Un caballeroso anciano se adelantó en la pared y nos llamó. Saar llevó a su caballo a la puerta antes de dejar a Lille en su caballo y desmontar. Mi nombre es Saar Baarov. Soy el guardaespaldas personal de la princesa de Nosan, la princesa Lille Nosan Soulia. Estás delante de la princesa Lille. La voz de Saar fue fuerte y clara mientras se presentaba al comandante y acercó su caballo a una hoguera. El subordinado que levantó la bandera también siguió detrás de ellos. Soy Lille Nosan Soulia. Mensajero del rey Asparuz Nosan Soulia al conde Dimo. Te pido que abras esta puerta. Cuando vio la apariencia majestuosa de Lille sentada en el caballo de Saar, entró en pánico y comenzó a gritar órdenes a los soldados detrás de él. Abran la puerta. Abran la puerta inmediatamente. Estamos recibiendo a la princesa Lille. Abran la puerta. Estaban mirando al otro lado del muro en el territorio del reino de Salma, que era un territorio enemigo. Para ellos, la idea de que la princesa de su propio país estaba viajando a través de territorio hostil liderado por un pequeño puñado de guardias debe haber sido completamente inesperada. Con un crujido, la enorme puerta se abrió a tiempo para que el comandante sin aliento saliera corriendo y se arrodillara ante Lille mientras Saar conducía al caballo a través de la puerta. Disculpe mi rudeza, princesa Lille. Con todo respeto, nunca imaginé que pudiera cruzar el reino Salma. La princesa Lille respondió inmediatamente al comandante que se postraba. Está bien, es tu deber proteger estas tierras del reino de Salma. A pesar de las dificultades que enfrentamos en el territorio de Buranie, el señor debe ser informado de la situación en la capital. El comandante quedó estupefacto por la declaración de Lille, pero bajó la cabeza una vez más cuando la puerta se abrió por completo. Usted y su grupo son bienvenidos a pasar la noche. Solicito su indulgencia, ya que hay algunas personas poco refinadas que se han reunido en este lugar. Saar asintió ante las palabras del comandante antes de dar la señal para seguirlo. Los guardias siguieron a Lille y comencé a dirigir a Shiden más allá de la puerta. Sin embargo, en el momento en que la enorme figura de Shiden entró delante de la hoguera, se creó un alboroto. Los ojos del viejo comandante se abrieron antes de girarse hacia Saar en busca de guía. Sin embargo, Saar no dijo nada, solo asintió con la cabeza y se dirigió hacia la fortaleza, por lo que el comandante de vez en cuando nos miraba mientras lo seguía. Luego entramos a la fortaleza. Todos los ojos se enfocaron en el sospechoso caballero que montaba a Shiden, y hubiera sido realmente inconveniente si este casco se cayera en este momento. Agarré la cantimplora en mi cintura y comencé a sorber el agua de manantial a través de una pajita. Ahora, en una situación en la que me quitara mi casco, sería más fácil reprimir el alboroto en torno a la aparición repentina de un elfo. QN. Ponta dejó escapar un gran bostezo sobre la cabeza de Shiden y cerró los ojos. La noche había invadido por completo el área ahora, y las únicas fuentes de luz eran los pálidos rayos de luna que atravesaban las nubes y las hogueras alrededor de la fortaleza. Ariane y Chio me evitaron mirar fijamente a los soldados porque ocultaban sus rasgos raciales con su capa y su sombrero, respectivamente, así que miraban hacia la fortaleza. En pocas palabras, el interior de la fortaleza estaba bastante vacío y el conde Dimo no parecía estar ahí. Sin embargo, el día ya pasó y la falta de iluminación hizo que la posibilidad de viajar fuera indeseable. Ya que parecía que nos quedaríamos a pasar la noche, eché una mirada hacia Ariane. Debe haber acumulado un poco de fatiga durante el extenso viaje a caballo y estaba preocupado por la condición de su trasero. Mientras estaba considerando esas cosas escuché una discusión entre Lille y Saar. ¿Pero por qué Saar? Desde la fortaleza de la colina, la capital del condado no debería estar a más de medio día de distancia. Saar simplemente negó con la cabeza a las angustiadas quejas de Lille. Es exactamente por eso, princesa. Han pasado 2 días desde que dejamos la capital, necesitamos descansar ahora que hemos pasado el territorio enemigo. Pero, mientras hacemos eso, la capital podría. Su otro guardia, Nina, dio un paso adelante e intentó persuadir a Lille. La princesa obviamente estaba desesperada por el asunto, así que lentamente le explicó algo mientras mantenía contacto visual. No debes esforzarte demasiado, princesa, si colapsaras, ¿quién podría pedir ayuda en esta crisis? Incluso si nos fuéramos ahora, se necesitaría tiempo para reunir las fuerzas necesarias. Los pequeños hombros de Lille temblaron y ella miró hacia abajo después de oír eso. El viejo comandante, que había estado en silencio hasta ahora, comenzó a hablar de manera respetuosa. Supongo que ha habido una crisis sin precedentes en la capital. Si tiene la intención de buscar audiencia con el conde, puede escribirle una carta explicando las circunstancias y lo puedo enviar con un mensajero. Princesa, puede reponer su energía aquí hasta entonces.
Después de decir su parte, el hombre bajó la cabeza hacia Lille una vez más. Lille lo miró desde su caballo, luego miró entre sus dos escoltas antes de bajar la cabeza y dar una breve respuesta. Entiendo, te pido que te pongas en contacto con el conde. En que en los tres dejaron escapar un suspiro de alivio simultáneo. Después de ese intercambio, el comandante fue informado del estado actual de la capital, y un mensajero fue enviado a Ken en su caballo más rápido para informar la llegada de Lille y el motivo de su visita.